Las personas están preocupadas, confusas, algunas hasta enojadas. Hay dos grupos diferentes de personas hablando sobre esto. Por un lado, hay gente defendiéndolo. Dicen que las personas no entendieron bien lo que quiso decir. Hablan de que tomaron pedacitos de sus declaraciones y cambiaron el sentido. Como en aquel juego del teléfono descompuesto, en que el mensaje va pasando de persona a persona y, al final, sale todo diferente. Por otro lado, hay personas muy preocupadas. Dicen que él está diciendo cosas que no coinciden con lo que la Iglesia siempre enseñó. Como si estuviera tomando un camino diferente, alejándose de aquello que los cristianos siempre creyeron. Durante mucho tiempo, personas importantes de las iglesias ya venían alertando sobre algunas cosas que Jesús Adrián Romero decía. Era como si vieran señales de que algo estaba cambiando en él. Pero en vez de quedarse callado cuando lo criticaban, comenzó a hablar aún más sobre lo que pensaba. Lo que hizo que todos se preocuparan más fueron las últimas cosas que dijo. Para mucha gente, él fue demasiado lejos esta vez. Algunas personas dicen que él dijo que la religión engaña a las personas y que quien sigue la fe de manera tradicional es demasiado radical. Las opiniones están divididas sobre esto. Un grupo piensa que él solo está haciendo preguntas importantes sobre cosas que las iglesias hacen sin pensar mucho, como reglas muy duras que a veces lastiman a las personas. Otro grupo está muy enojado, diciendo que él está hablando cosas contra la propia fe que siempre defendió. En Internet, entonces, la cosa se volvió aún más complicada. Cada vez que publica algo en las redes sociales, es como si echara gasolina a una hoguera. Las personas que son más tradicionales en la iglesia se enojan mucho con lo que escribe. Una cosa que dijo y dejó a mucha gente impactada fue sobre un texto muy importante de la Biblia, el Salmo 91. Dijo así: pensé en el Salmo 91, que dice, ningún mal te alcanzará, pero también menciona, 1000 caerán a tu lado, 10,000 a tu derecha, pero tú no serás alcanzado, y ese pasaje me causa risa. Para muchos cristianos, hablar así de un texto de la Biblia es muy grave. Es como si estuviera riéndose de algo que para ellos es sagrado. Imagina a alguien riéndose de una foto muy especial de tu familia, es más o menos así como algunas personas se sintieron. Cuando las personas lo critican, él siempre responde de la misma forma, dice que solo Dios puede juzgar lo que él hace. Y usa otros textos de la Biblia para mostrar que está en lo correcto al pensar diferente. Es interesante ver cómo cambió a lo largo de los años. Adrián Romero diferentes, el de antes y el de ahora. Sus últimas declaraciones fueron como una lluvia fuerte que hizo desbordar el vaso. Las personas ya estaban preocupadas con algunos cambios en su manera de hablar sobre Dios, pero ahora la situación se volvió más seria. Muchos quieren saber, ¿acaso dirá claramente que ya no cree en las mismas cosas? Para entender mejor, necesitamos volver en el tiempo. Jesús Adrián Romero no era solo un cantante. Era como un maestro de la fe para mucha gente. Cuando subía al escenario, las personas no iban solo para escuchar música bonita. Iban para aprender, para sentirse más cerca de Dios, para encontrar paz. Sus canciones eran especiales porque hablaban de Dios de una manera que todos entendían. Si estabas triste, había una canción suya que te consolaba. Si estabas feliz, había otra que te hacía celebrar. Si tenías dudas sobre tu fe, sus letras ayudaban a encontrar respuestas. En congresos y eventos cristianos, tener a Jesús Adrián Romero como invitado era motivo de alegría. Las entradas se acababan rapidito. Las personas viajaban de lejos solo para verlo cantar. Pastores lo citaban en sus sermones. Jóvenes querían ser como él. Tú estás aquí, tú estás aquí, estas palabras resonaron en miles de iglesias. Era una de las canciones más bonitas de Jesús Adrián Romero, aquella que hacía que todos sintieran a Dios cerquita. Las personas cerraban los ojos, levantaban las manos y cantaban con el corazón lleno de emoción. Pero hoy, cuando las personas mencionan su nombre, ya no es solo por las canciones bonitas. En las conversaciones después del culto, en los grupos de WhatsApp de las iglesias, en las redes sociales, todos están hablando sobre él. Pero ahora es diferente. Las personas están preocupadas, confusas, algunas hasta enojadas. Hay dos grupos diferentes de personas hablando sobre esto. Por un lado, hay gente defendiéndolo. Dicen que las personas no entendieron bien lo que quiso decir.
Hablan de que tomaron pedacitos de sus declaraciones y cambiaron el sentido. Como en aquel juego del teléfono descompuesto, en que el mensaje va pasando de persona a persona y, al final, sale todo diferente. Por otro lado, hay personas muy preocupadas. Dicen que él está diciendo cosas que no coinciden con lo que la Iglesia siempre enseñó. Como si estuviera tomando un camino diferente, alejándose de aquello que los cristianos siempre creyeron. Durante mucho tiempo, personas importantes de las iglesias ya venían alertando sobre algunas cosas que Jesús Adrián Romero decía. Era como si vieran señales de que algo estaba cambiando en él. Pero en vez de quedarse callado cuando lo criticaban, comenzó a hablar aún más sobre lo que pensaba. Lo que hizo que todos se preocuparan más fueron las últimas cosas que dijo. Para mucha gente, él fue demasiado lejos esta vez. Algunas personas dicen que él dijo que la religión engaña a las personas y que quien sigue la fe de manera tradicional es demasiado radical. Las opiniones están divididas sobre esto. Un grupo piensa que él solo está haciendo preguntas importantes sobre cosas que las iglesias hacen sin pensar mucho, como reglas muy duras que a veces lastiman a las personas. Otro grupo está muy enojado, diciendo que él está hablando cosas contra la propia fe que siempre defendió. En Internet, entonces, la cosa se volvió aún más complicada. Cada vez que publica algo en las redes sociales, es como si echara gasolina a una hoguera. Las personas que son más tradicionales en la iglesia se enojan mucho con lo que escribe. Una cosa que dijo y dejó a mucha gente impactada fue sobre un texto muy importante de la Biblia, el Salmo 91. Dijo así: pensé en el Salmo 91, que dice, ningún mal te alcanzará, pero también menciona, 1000 caerán a tu lado, 10.000 a tu derecha, pero tú no serás alcanzado, y ese pasaje me causa risa. Para muchos cristianos, hablar así de un texto de la Biblia es muy grave. Es como si estuviera riéndose de algo que para ellos es sagrado. Imagina a alguien riéndose de una foto muy especial de tu familia, es más o menos así como algunas personas se sintieron. Cuando las personas lo critican, él siempre responde de la misma forma, dice que solo Dios puede juzgar lo que él hace. Y usa otros textos de la Biblia para mostrar que está en lo correcto al pensar diferente. Es interesante ver cómo cambió a lo largo de los años. Antes, cuando alguien lo criticaba, él era más cuidadoso al responder. Ahora, parece que ya no tiene miedo de decir lo que piensa. Sus respuestas se volvieron más directas, a veces hasta un poco duras. Usa mucho las redes sociales para defenderse y explicar sus ideas. Las personas que siguen a Jesús Adrián Romero desde hace mucho tiempo notaron un cambio importante. Parece haber dejado de hablar sobre Jesús y el Espíritu Santo en sus mensajes más recientes. Para quienes conocen la música cristiana, esto es algo muy serio. Es como si un chef famoso dejara de usar el ingrediente principal de sus recetas. Muchos fieles están confundidos y preocupados con este cambio. Al final, ¿cómo puede un cantante cristiano, que siempre habló tanto sobre Jesús, ahora parecer evitar este tema? Es como si una parte esencial de sus mensajes hubiera desaparecido. En una de sus últimas declaraciones, trajo un tema que hizo pensar a mucha gente. Hablando sobre el famoso mandamiento de amar a Dios y al prójimo como a uno mismo, Jesús Adrián presentó una visión diferente. Él dijo así: por mucho tiempo, aprendimos que amar a Dios y al prójimo es lo más importante, y, claro, no tengo nada contra eso. Pero hay un aspecto de esta enseñanza que muchas veces ignoramos o que simplemente no nos permitieron ver, como a ti mismo, punto. Él continuó explicando que pasó toda su vida escuchando predicadores hablar sobre sacrificio, sobre dejar los propios deseos de lado, como si eso fuera lo que más le gusta a Dios. Pero ahora él cuestiona: ¿cómo puede alguien amar a otras personas si no aprendió primero a amarse a sí mismo? Esta forma de pensar causó un verdadero terremoto en las comunidades cristianas. Para algunos, él está sacando a la luz verdades que siempre estuvieron en la Biblia, pero que las personas no querían ver. Como cuando descubres un detalle importante en un cuadro que ya has mirado 1000 veces. Para otros, él se está alejando de las enseñanzas fundamentales del cristianismo. Dicen que enfocarse mucho en amarse a sí mismo puede llevar a las personas a volverse egoístas y olvidar el verdadero significado del amor cristiano. Los pastores más tradicionalistas están especialmente preocupados. Temen que esta idea de amarse a sí mismo pueda hacer que las personas se alejen del verdadero camino cristiano.